his Richter! Ain't no way! Oh, the bell keeps taking back! And Smash does it! And T outshoots on! And that's gonna miss! Oh my god, Ron! I thought it was over! Your Chag is so clean with it, dog. Good lord. Able to make it back though. Looking for a spike in there. There's the spike! It's Chag, best paddle player in the world. Me estoy muriendo de sueño, casi pierdo mi vuelo, pero ya vamos a Vancouver por fin, primera vez en Canadá. El evento es en un campus, entonces estoy compartiendo, no habitación, sí tengo habitación solo, pero como la sala, la cocina, el baño, estoy compartiendo con más gente, pero vea, les quiero enseñar la vista. Esta es la vista. Está tremendo, aquí Vancouver. Please don't take off my mask, revealing dark. Battle of BC es uno de los 2 torneos más grandes de Canadá. Es mi tercer torneo oro del Smash World Tour. Y este es como un major. Es uno de esos majors en donde viene gente bien pesada, pero no viene de que Leo Sparrow. Hay mucho talento internacional. Viene Gluto, Leon de Francia, Siski Andrés de España. Vienen japoneses que son Kome, Ken, Ki y Shuton. Algunos estadounidenses como Cosmos e Isam. Va a estar chulo el torneo. Juego dobles hoy nada más con Dark Wishy. Me siento emocionado de este torneo, tengo ganas de competir, siento que me puede ir chido. Es hora de darles el tour 5 del venue. Es Melee y Ultimate. Entonces este es el lado de Melee, este es el lado del Ultimate. Van a ver como alrededor de 800 personas. Y aquí va a estar como el escenario. Aquí es el stream secundario. Hacen una cosa rara, se ve ahí el stream secundario. Hacen una cosa rara donde ponen 2 matches a la vez y cuando acaba un match y luego ponen el segundo match. Está extraño. Pero como les había mencionado, este torneo es en un campus, el campus de UBC. Entonces está súper bonito aquí. ¿Qué tal? Un saludito a mi gente de YouTube. Este bitch haciendo un poquito de vlogging, Me encanta el fornito. ¿Cómo era lo de enchufar? Enchufo una tremenda hostia. En España enchufar significa pegarte. Nos enchufamos si quieres después. Pero primero nos petamos y luego nos enchufamos. ¿Están listos? Ganar. Acabas de cagar, Chan. De hecho, ¿quieres jugar Free Plays? ¿Quieres jugar Money Max? Soy enorme. Vean por cierto que bonita la tengo. Are you ready to win? Yes. We're not losing. We're not losing. ¿Para qué va a ser el próximo sub goal? Me voy a hacer la sub goal de 5.000 euros de hoy se cena. Hoy ceno de putos locos. Para ir a uno de los mejores Subo una foto de Instagram con los tenedores y el cuchillo así súper feliz. Ahí, es hora de comer. Hoy se come. Hoy es día 2. Hoy se juega Pulse y se juega hasta top 24. La verdad es que tengo muy buen seed. Tengo seed 4 por alguna razón. Bueno, porque soy Dios, supongo. Mi bracket es... Saliendo de Pulse me toca Moxie, que es una main Wolf. No me siento tan cómodo en ese matchup, pero pues a ver qué tal. Le gano es MVD, bueno, el proyecto es MVD, que es Snake. Y después sería T para pasar a top 8. Entonces, a ver qué sale. Estoy comiendo un burrote. Ahorita les pongo una foto. En verdad está incomible y se ve asqueroso. Demasiado grande, se ha hecho una papilla de burrito. Se le ha caído todo, literal, todo. Es muy triste esto. Pasé de Pulse y ya va a empezar top 64. Voy contra Moxie y si le gano a Envidia. El rule set es una basura porque no hay bans, entonces va a estar difícil, pero a ver qué tal. Me siento emocionado. Moxie, antes de empezar el set yo me sentía algo nervioso porque la última vez que fue un Major perdí contra
Hakal, que usa Wolf, y Moxie también usa Wolf. Le pedí a Ouch, shoutouts a Ouch, que quedó en tercer lugar, por cierto, que me ayudara con el matchup, y estuve retando bastante tiempo con él. Siento que me ayudó bastante. El primer juego fue bastante parejo, pero creo que brilló muchísimo la forma en la que hice el edge trap. You lose 2 games, you still got an opportunity to kill that early. Yeah. Oh, good bait. I was gonna say that was gonna be a Well, really that's good. dead. Oh no, now you're dead. That Yeah. bait was really. El segundo juego tenía muchísima ventaja, pero al final del juego empezó a hacerme el comeback y empecé a paniquear un poco. Pero noté que ella también estaba muy nerviosa, entonces me tranquilicé y logré clutchear el match con Backer. Pero nada estaba matando, metí un up-tilt, no mató, metí un side B, no mató, metí otro side B, no mató, pero logré clutchear el match. No, once the leg trap with the back air will take it, and Shaq will take game number 2 over Mox. Y el tercer juego, ella comienza con mucho momentum, quita el primer stock bastante rápido con un side B, leyéndome mi aterrizaje, que estuvo bastante nice. Logré emparejar muy rápido el match. El segundo stock se lo quité bastante fácil con un down tilt a forward smash, porque se gastó su salto, entonces la única opción y la opción obvia es que iba a ser air dodge, la opción de pánico, entonces le cargué todo un forward smash en la cara y se murió. Oh, nice catch! The wings. Empecé el tercer stock con mucho momentum. Le hice un combo de nair, drag down upper, down throw, drag down nair, drag down upper a jab, que por alguna razón entró. Stage, not an amazing option, Arbiter. The drag down upper to extend that combo. This dude Shaq's studious. Holy God, I have never seen up air used in this way. Ya, y me sentía yo mismo y sabía que ese set se iba a acabar pronto. Al final fallé un edgeguard, luego ella falló el edgeguard del edgeguard que yo fallé, entonces ya no tenía invencibilidad en la esquina y logré matarla con un downer y así pasé a la siguiente ronda. Looking for a spike in there. There's a spike! Oh, Shaq. What can you say? It's Shaq. It's Shaq, best paddle player in the world. It's the only person that holds a candle. MVD, ay, cómo me va a doler comentar esto. Empezamos juego 1 en Small Battlefield. Este stage list era muy horrible porque no beneficiaba nada a palo. 6 escenarios y no había bans, y ningún escenario beneficiaba muchísimo a palo, como Yoshi o Carlos. Entonces empezamos el primer match en Small Battlefield. Empezó bastante bien, maté la primera stock muy rápido con un juggle bien normal de upper. Y tenía mucha ventaja en ese match. Igual le quité el segundo stock bastante rápido y seguía con mucha ventaja. Pero poco a poco empezó a hacer el comeback hasta que al final tenía una ligera ventaja de 20-30%. Lo puse en una posición en la que ya no tenía salto y estaba abajo del escenario. Entonces era un edgeguard muy fácil. Lo quise hacerlo a la segura y fui y le hice un fair. Me pegó con el Cypher y me hizo Stage Spike. Whoa, big trade for MVD. Y yo lloré. Ja. Se nota mi expresión de felicidad cuando me pega eso. Pierdo juego 1, entonces él ya tiene la ventaja de counterpick de escenarios y vamos a juego 2. Lo llevo a Fiesto y me quita el stock muy rápido, él tenía mucha ventaja. Pero igual con bastantes buenos juggles logré combaquear esa partida y gané juego 2. Juego 3 me lleva a Smashville, que es un pésimo escenario para Palutena en ese matchup. Tenemos un match bastante parejo, ambos estamos en la última vida y se queda sin salto, entonces tiene que usar 2 C4s para poder recuperarse. Fallo otro edgeguard y ahí pude solo haber cargado up smash, pero no lo hice. Cambiamos varias interacciones en neutral y al final acabo muriendo con un up tilt. Juego 4 lo llevo Tanan City, que es un escenario ok, y la verdad es que es un juego bastante parejo. Tenemos ambos última vida, muy alto porcentaje, y logro matarlo de un nair a up tilt con un shield poke que pues me dio un poco de fe en el set. Dodging all the explosions. Up tilt does kill. What? You can't shield that much after you've already shielded a few grenades. Ya nos vamos a juego 5 y él vuelve a contrapiquear en Town and City. Iba haciendo un match parejo, luego toma muchísima ventaja en el primer stock y llega un punto en el que me calmo y digo, va, sí se puede, solo es cuestión de joglearlo bien y aprovechar bien mi estado de ventaja. Digo, como siempre estaba cayendo con air dodge, entonces dije como, lo voy a cachar con un dash attack y voy a seguir mi estado de ventaja. Y yo, sorpresa, no me fijé en el C4 y me explotó. Me entraron varios C4s porque de verdad
Normalmente en ese matchup debes de tener en cuenta siempre dónde está el C4 y no pasar por ahí, o pasar por ahí sabiendo que no puedo explotarlo, pero por nervios, por estrés, por no poder controlar bien mis emociones, nunca me fijé en el C4 y me explotó horrible. Logré llevarlo a último stock con un down smash que fue bastante bueno, pero al final no pude clutchar la partida y MVD me acabó ganando. Up tilt, and that's gonna do it. MVD takes it over tag. El crowd a punto del offset. No hubo offset. Día 3 estoy en losers porque troleé, pero este puta está en winners. Me toca el peor matchup de la historia, Olimar Samus, pero se intentará. Y Andrés también troleó. Yo troleé muy fuerte, pero yo hoy voy a ver cómo estos dos les van a enchufar. Es hora de comer. Yeah, he's been putting those further forward. That's a regrab, and Top 8 de Siski. Andrés. Yo estoy muriéndome. Top 8, primer Major Top 8. Por fin, cabrón. Siempre confío, Chuck, siempre confío. Maestro. Un saludo a mi gente de YouTube. Saludito, suscribiros. Sigan siempre, dadle like. al canal de Chuck, gran youtuber, gran creador de contenido. Y comentario, véanse el vídeo entero y un saludo. Tal vez me fue horrible en torneo, pero no me vean así. Don't look at me like that. I'm just vlogging. Tal vez me fue horrible en torneo. Tal vez hay veces que te va horrible en torneo, pero estoy conociendo lugares increíbles y creo que ese tipo de experiencias nunca las cambiaría por nada. Quedé al final en 13 en Battle of BC. Terrible el resultado, honestamente. Perdiendo contra MVD y Basement. Estoy feliz por Siski. Siski hizo su primer top 8 en un Major. Debo de aprender otra vez a competir de nuevo, a estar en armonía conmigo, a no frustrarme. Me tilté durísimo todo el tiempo contra MVD. En verdad que Vancouver ha sido, bueno, está siendo una de mis ciudades favoritas que he visitado. Y pues no sé, creo que este estilo de vida llega a ser muy estresante porque a veces competir es muy difícil, lidiar con nervios y todo eso llega a ser muy difícil, pero conocer lugares, tremendo. Ahora sí, gracias por ver el video, los amo, denle like, comenten si Siski es el más capo en diminutivo y nada, los veo en Suiza.